Bienvenidos sean cada uno de ustedes a este espacio virtual en este tiempo de la pandemia. El tema que nos aborda hoy es la epistemología, entendida como la teoría del conocimiento. Comienzo citando una frase de Bertrand Russell. Dice así: para el sentido común científico es obvio que solo se conoce una parte infinitesimal del universo, que hubo épocas incontables en las que no existió ningún conocimiento y que probablemente habrá incontables edades fuertes futuras sin conocimiento, cósmicamente y casualmente. El conocimiento es un elemento sin importancia en el universo. Una ciencia que omitiera mención de su ocurrencia solo padecería, desde el punto de vista impersonal, de una insignificante imperfección. Bertrand Russell. Pues bien, estamos de acuerdo en que es una parte infinitesimal del universo, pero es la parte más importante para nosotros, porque el conocimiento es sin duda la base de la vida de la relación. Y quizás lo más trascendente hoy en día, el conocimiento se ha convertido más de lo que históricamente ha sido en la base del poder, porque el que tiene conocimiento pues tiene poder. Y si no, fíjense qué hacen los tipos ricos con los campesinos, y los campesinos cómo reaccionan. Sencillamente quedan desarmados porque no tienen el conocimiento. Para no ir muy lejos del asunto, tratar este tema es bastante arduo. O sea, eso es para dedicarse con amor por mucho tiempo. Pero no es la intención del día de hoy. Solamente mostrar un panorama. Respecto al texto de Bertrand Russell, pues de acuerdo, somos una parte infinitesimal del universo. Pero yo me tengo que ocupar forzosamente en el tiempo de que dispongo de una parte más infinitesimal todavía de este mundo terráqueo. Para tratarlo con cierta posibilidad de comprensión general, tendría que ocuparme del Asia, sobre todo del Asia Menor, de la China, de la India, de África, lo cual es prácticamente imposible. Pues entonces me queda por hacer de costumbre omitir esa parte del mundo que ha sido un motor extraordinario de los problemas del conocimiento, con una visión muy distinta que la nuestra. No es inferior, no es que sea mejor ni peor, es diferente. Y hay que reconocer que existe esa diferencia en ese pensamiento. Tenemos que circunscribir a nuestro pensamiento a este espacio temporal que es muy reducido y que de manera arbitraria se llama mundo occidental, y una parte temporal que es, como suele hacerse, de Grecia en adelante. O sea, nuestro pensamiento, nuestras disciplinas, así como las conocemos, tienen una influencia directa de Grecia. Ese es el pensamiento occidental. Y eso determina la manera de conocer el mundo, que no es la única, ¿no? Si empezamos con Grecia, la filosofía, la religión, la magia, la superstición y la ciencia empezaron mancomunadas en un mundo de comprensión y de coexistencia. Con el advenimiento del cristianismo, el idilio se terminó y vino, perdón, la gran ruptura. En pocas palabras, en Grecia aparecen los mitos y las deidades para intentar explicar el mundo, los fenómenos físicos, los fenómenos naturales, los fenómenos sociales. Entonces recordemos, por ejemplo, a Perseo, que es de alguna manera héroe
que le quita la cabeza a Medusa. Y este relato explica una realidad, ¿sí? Con las gorgonas y con todas las criaturas que se mencionan en el mito de Perseo. En pocas palabras, podría decir que los griegos intentaron explicar los fenómenos sociales y físicos a través de la mitología, porque era la herramienta que estaba a la mano. Entonces, si empezaba a llover y caían rayos del cielo, eh, ¿cómo explico eso? ¿Por qué caen rayos? Sencillamente aparece un dios llamado Zeus, y Zeus pues es el tipo que lanza los rayos a la tierra. Seguramente cuando está de mal genio pues bota rayos como él quiere. Y listo, se respondió la pregunta por ese fenómeno físico. No es gratis que haya tantas deidades en Grecia. Había dios para la guerra, para la belleza, para la matemática, para la poesía, para la construcción. O sea, los dioses explicaban las realidades. Y es la manera primera como se comienza a pensar en esta teoría del conocimiento. Perdón. Hay que recordar también que ahí se genera un éxodo importante de los filósofos de Grecia durante 6 siglos, no hacia Europa. Y durante ese tiempo, pues, solamente la teología estaba autorizada a decir qué es conocimiento y qué es verdad. Quienes emigraron de Grecia se fueron a Oriente, por suerte para ellos. No necesitaban ni tramitar pasaporte ni visa, si no, no nos hubieran dejado pasar, ni menos con el COVID. Así que pasaron directamente a Persia, a Hundishapur, un centro que era originalmente un centro de medicina y que fue adquiriendo un carácter de universidad. Pero cuando se fundó Bagdad en el 762, se concentró allí la élite científico-filosófica del mundo de entonces. Bagdad fue durante 5 siglos algo para recordar frente a lo que pasa hoy, el centro intelectual del mundo. Allí dieron los árabes un ejemplo de tolerancia y libertad de pensamiento. Allí estaban reunidos cristianos, judíos, árabes, musulmanes, conviviendo, rescatando y traduciendo las obras de la época del esplendor de Grecia, o sea, las obras clásicas, de Sexto Empírico para abajo, Aristóteles, de Platón, de las escuelas peripatéticas, de los posaristotélicos, en fin. La ciencia heleno-árabe llegó a Europa a través de España, cuando los árabes fundan el Califato de Córdoba, cuya capital pasó a ser, según los historiadores, la ciudad más poblada y más culta de Europa. Así vuelve la filosofía griega a Europa, en un momento en que, con la revolución agrícola, la expansión de las ciudades, el comercio, etcétera, 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 se produce una extraordinaria manera de renacer de la intelectualidad, que cambia la visión del mundo en los siglos en que surgen las universidades. Algo que se me había mencionado, que se me había olvidado mencionar respecto a las fechas. Cuando hablamos de fenómenos sociales, políticos, culturales, las fechas no son precisas, ¿sí? Tal vez es precisa la muerte de un personaje, pero no los fenómenos que tienen que ver con el conjunto de la humanidad. Entonces, utilizamos algunos siglos para delimitar fechas, o épocas, perdón, pero sencillamente es para ubicarnos espacialmente y temporalmente, ya que los cambios de pensamiento no se dieron todos al mismo tiempo en todos los lugares ni en las mismas circunstancias. Fue progresivo y dependió de la cultura que la estuviera o que estuviera permeando, pues fue más rápido o fue más lento. Entonces tengan en cuenta eso con las fechas en los procesos. Es como así pasamos a la Edad Media. Esta Edad Media, que fueron casi 10 siglos, también conocida como la época del oscurantismo, en tanto que la teología con su manto cubrió todo tipo de posibilidad de pensamiento diferente a lo que fuera o a lo que no fuera lo que pensaba la iglesia.
y por eso se le considera una época oscura, porque no había la luz, ¿sí? No había claridad en las cosas. La iglesia, cuya doctrina había quedado exclusivamente bajo el dominio de la teología, carecía de una filosofía que pudiera servir de intérprete de este tipo de cambios. Con la efervescencia de ideas que ellos generan, se deben establecer unos nuevos marcos de referencia. Uno de ellos fue Tomás de Aquino, quien pues después fue santo, y además que fue una de las grandes inteligencias de la iglesia cristiana. Fue él quien advirtió que no era posible mantener la total dominación de la teología en la interpretación de los fenómenos de este mundo terrenal e introdujo la doctrina de la doble verdad. El universo quedó dividido en dos dominios. Más arriba de la luna era el dominio de la teología. Solo ella podía decir qué eran los fenómenos, qué era la verdad. Por debajo de la luna se admitió que el hombre podía llegar a establecer algunas verdades relativas a través de la observación y la experimentación. Pasemos al Renacimiento. En el Renacimiento, que es una transición entre la época medieval y la época moderna, si se dan cuenta fue casi un siglo apenas. Incluso algunos historiadores ni lo consideran como un paso de transición, sino algo que retoma la época moderna. Se inicia un proceso social en esta época, económico, político y religioso, que va a incluir las reformas de la Iglesia, que va a conducir a la revolución científica y que culminará en la segunda parte del siglo XVI y XVII, ¿sí? Con Newton. Valga recordar también, antes de seguir con el Renacimiento, y era tener en cuenta la concepción de la epistemología en la Edad Media. Recordemos que me vuelvo otra vez un poco, en la Edad Media, cómo se percibía el mundo, cómo se conocía el mundo. Habíamos dicho que a través de la teología pasaba esto, porque hay una teocracia, es decir, Dios respondía a todas las preguntas. Si volvemos al fenómeno físico de la lluvia, si en la época clásica los griegos decían que Zeus era el que producía los rayos y la lluvia y las tormentas y demás, en la época medieval, si se preguntaban quién producía la lluvia y los rayos, pues ya no era Zeus. ¿Quién era? Pues Dios. Dios hace llover, Dios hace tronar. Que se me murió el perro. Ah, ¿quién fue? No, Dios. Dios lo quiso así. Que me robaron. Dios lo quiso así. Estoy desempleado. Es que Dios lo quiso así. O sea, toda pregunta era respondida o resuelta más bien por Dios. Y eso también pues limitó la participación de la razón de los hombres en la explicación de los fenómenos físicos. Se me ha olvidado esa parte, pero ya aquí retomamos el asunto. Seguimos entonces con el Renacimiento. Otro hecho que de alguna manera marcó el Renacimiento pues fue el descubrimiento de América, por supuesto, el encuentro de dos mundos, como llaman otros, y esto junto a la manera de percibir la realidad, pues generó grandes descubrimientos y grandes pensadores. Entre ellos destacamos a Leonardo da Vinci, por ejemplo, que fue físico, matemático, astrónomo, arquitecto, ingeniero, pintor, ¿sí? Y que ese renacimiento, de alguna manera, fue el redescubrimiento del pensamiento clásico de los griegos, porque se había dejado durante 10 siglos o un poco más olvidado, y este es el momento en que se retoman esos pensadores porque empiezan a dar luces sobre lo que es la realidad, por sus métodos, por sus propuestas. En este punto habíamos mencionado pues que Newton aparece y hay una, digámosle, él habla de las leyes naturales
de la armonía de Dios con el universo. Y a eso se le llamó la filosofía natural. De los newtonianos. Esas leyes naturales rigen también el orden económico y una buena parte de la concepción de la economía que va a seguir después con el desarrollo del capitalismo, que será producto de ese pensamiento. El segundo punto fundamental es que es la gran ruptura con la teología medieval y con la doctrina tomista de la doble verdad. Newton, ¿sí? Aquí vamos a tener a nuestro compañero Newton más adelante, los muestro. Este mechudo que está al lado izquierdo, la parte inferior, plantea o muestra más bien que las leyes que rigen los movimientos planetarios son las mismas leyes que rigen los movimientos aquí abajo en el mundo sublunar. El movimiento de los planetas y el movimiento del péndulo obedecen a las mismas leyes. Aquí termina la dictadura de la teología, que era el único tribunal autorizado a opinar cómo eran los fenómenos, más allá de la luna. El hombre empieza a investigar el universo y a decir acerca de la ciencia que está surgiendo, a decir cuáles son los fenómenos de los cuales se va a ocupar y a tratar de explicar esos fenómenos. Era natural que al mismo tiempo surgiera la revolución en la filosofía, es decir, renace la filosofía. Es el comienzo de la filosofía moderna y el padre de la filosofía, como todos saben, pues es Descartes, que lo vimos la semana pasada. Con el surgimiento de la filosofía moderna hay una especie de acuerdo tácito de dividirse la tarea. Para decirlo de manera un poco simplificada y quizá caricaturesca, la ciencia se va a ocupar de explicar al resto de la humanidad las leyes naturales y la filosofía le va a explicar al científico qué es lo que sus teorías quieren decir. Salen de ahí los sistemas filosóficos, salen de ahí naturalmente Locke, Hume, Berkeley, Leibniz, Kant. Ellos van a explicar qué es el espacio, qué es el tiempo, qué es la causalidad, qué son las matemáticas, qué son las teorías. Ellos son quienes le van a explicar a los científicos. Los científicos se ocuparán de las leyes y desenmarañar esas leyes, pero no de decir qué son. Newton dice, abro comillas, yo no hago hipótesis sobre la naturaleza de la fuerza de la gravedad. Aparece también aquí el pensamiento de Kant, que es este joven caribonito del lado derecho superior. La obra de Kant es el monumento de la filosofía especulativa, pero ese monumento tuvo mala suerte. Kant muere en 1804 y no pasan 20 años sin que la ciencia, fundamentalmente la matemática, tenga un vuelco extraordinario. Aparecen las geometrías no euclidianas y a partir de ahí yo diría que cada uno de los conceptos que daba Kant como establecidos va a ser sistemáticamente demolido en lo que resta del siglo y en el comienzo del siglo XX. La geometría euclidiana muestra que la geometría de Euclides es solo una de las geometrías entre otras equivalentes y que la geometría del espacio físico no era un problema que podrían decidir las matemáticas por sí mismas. Por su parte, la lógica va a ser completamente renovada en ese siglo. Se va a mostrar que la silogística de Aristóteles es solo un pequeño capítulo de la lógica y se va a resolver lo que fue el gran escándalo de la matemática de la lógica. Sigamos entonces. Pasamos a nuestra época contemporánea. Aparece aquí los alemanes como los primeros que se percatan del gran cambio del pensamiento con la relatividad y la mecánica cuántica. El proceso se va a terminar, pero a la vez se va a volver más complejo. El espacio y el tiempo cobran un sentido completamente distinto. Es el derrumbe de la filosofía especulativa. A partir de ahí, la filosofía especulativa pierde el derecho de tratar de fundamentar los conceptos científicos. Los alemanes son los primeros que se percatan de eso, quizás porque una buena parte de lo que ocurrió
ocurrió en Alemania y lo que era Erkenntnistheorie, la teoría del conocimiento, Erkenntnis es conocimiento, le anteponen Wissenschaftslehre. Wissenschaft es ciencia. Le anteponen una teoría de la ciencia, quien toma esto muy claramente y le da un sentido filosófico. Quien retoma sobre todo la reconstrucción de la geometría es Bertrand Russell, publicando en los últimos años del siglo XIX una obra fundamental, Los fundamentos de la geometría, entre otros, por supuesto. Aquí aparece algo que son en las escuelas empiristas de principios del siglo XX, que son las escuelas absolutamente extraordinarias. No solamente porque van a hacer ciencia, sobre todo en el desarrollo de la lógica y de la matemática, y además que plantean con rigor el problema sobre el conocimiento, sobre cómo conocer. El problema fundamental es cómo se pasa de las sensaciones a la construcción de las teorías. El problema que propone el empirismo lógico lo formula de manera muy nítida y con total coherencia con su posición epistemológica. Si el empirismo es correcto, todo lo que dicen las teorías puede finalmente ser expresado en términos de sensaciones y de relaciones entre las sensaciones. La Escuela de Viena, que seguramente ustedes van a escuchar a lo largo de muchas clases, no conmigo, en otros escenarios, con Carnap a la cabeza, se plantea el problema de llevar a la práctica una investigación muy concreta. Muy bien, vamos a empezar con las sensaciones y vamos a construir los conceptos físicos. Este es para mí uno de los grandes experimentos epistemológicos de la historia de la humanidad. El libro en el cual se exponen los resultados es La estructura lógica del mundo, un libro absolutamente extraordinario de uno de los grandes lógicos del siglo XX, Carnap, quien tiene que confesar que ha fracasado, no puede pasar de las sensaciones a construir los conceptos de la física. Entonces, ¿en qué queda el problema después de la defunción del empirismo? Recapitulemos. A principios del siglo había tenido lugar lo que yo llamo el primer derrumbe epistemológico del siglo XX, cuando la filosofía especulativa debe renunciar a fundamentar los conceptos de la ciencia. Recordemos a Kant. Luego viene a mediados del siglo XX lo que yo llamo el segundo derrumbe epistemológico del siglo, que es la evidencia de la insuficiencia del empirismo para fundamentar los conceptos científicos. ¿Qué es lo que queda? La consecuencia práctica ha sido, y esta es una posición personal, una opinión muy personal que voy a expresar de manera un tanto osada. Lo que hoy se llama filosofía de las ciencias en las universidades, en las facultades, en los textos, carece de fundamentación epistemológica. La filosofía especulativa no puede fundamentar la ciencia, el empirismo tampoco. La ciencia se quedó sin epistemología. El mismo Popper dice, pues no hacen epistemología, no muestran cómo se genera el conocimiento. Se acabó ese tipo de investigación. Lo que hacen es nada más ni nada menos que sociología de la ciencia, que es un poco atrevido decir eso. ¿Cuáles serán las consecuencias reales de todo esto para la investigación? Pues parece ser que no dan el paso que ayuda a pensar de otra manera los procesos que suceden al interior de la mente para poder aprender el mundo. Porque en pocas palabras, la epistemología es la relación directa que hay entre el sujeto y el objeto de conocimiento. ¿A qué se le llama objeto de conocimiento? Pues a eso que yo quiero conocer. Llámese una disciplina fundamental o básica o una carrera, ¿sí? O un fenómeno físico. Ese es el objeto de estudio. Con todo ello, entonces nos queda la pregunta, ¿en qué consiste el conocimiento? Contestar que el conocimiento es una construcción no resuelve el problema. ¿Qué se construye? ¿Cómo se construye? No construimos los objetos, no construimos las mesas, casas,
¿Qué es lo que construimos? Ahí sí tengo que recurrir a otras investigaciones psicogenéticas que se han hecho durante 60 o 70 años de la escuela ginebrina. Lo que se construye es la forma de organizar las interacciones con el mundo externo. El niño que nace con reflejos innatos, que nace chupando, porque los que no chupan se murieron, que nace con ese reflejo de succión, que nace con el reflejo de palmario, que patalea, ese niño poco a poco va organizando sus movimientos, entra en una interacción con el mundo y yo creo que la gigantesca tarea que hizo la Escuela de Ginebra fue ir mostrando paso a paso en qué consistió la organización de esas interacciones a partir de las cuales se genera el conocimiento. Conocer, entonces, es organizar los datos de la realidad. Póngale cuidado a esto, póngale cuidado, no se va a olvidar. Conocer es organizar los datos de la realidad, darles un sentido, lo cual significa construir una lógica. No la lógica de los textos, sino una lógica de la acción, porque organizar es estructurar, es decir, hacer inferencias, establecer relaciones. Estructura es lógica. Volvamos a un estructuralismo, pero que no tiene nada que ver con los estructuralismos clásicos. Es un estructuralismo que llamamos genético, en el sentido de concebirlo como la génesis del conocimiento a través de organizaciones estructurantes. Hay un filósofo llamado Piaget y a este se le condena por considerarse estructuralista, pensando que de alguna manera reflejaba las polémicas sobre el estructuralismo que hubo a mediados del siglo XX. Lo que se olvida es que para Piaget, que parece paradójico, no se trata de un sustantivo estructura, se trata de un verbo estructurar, se trata de organizar nuestra experiencia y esa organización es crear estructuras. No es posible que ahora intente de ninguna manera explicar cómo ocurre, porque eso hace parte de un fenómeno, digámosle, denso y neuronal. En síntesis, el problema del conocimiento empezó a tratarse de una disciplina que se ocupa de todo el conocimiento, tanto del conocimiento infantil como del hombre adulto, para pasar a las actividades científicas. Cuando hablamos de esta concepción del conocimiento, aquí aparecen estos personajes: Walter Benjamin, Theodor Adorno, Martin Heidegger, Hannah Arendt, entre otros, por favor, que no son los únicos, hay muchos más. Pero cuando hablamos de esta manera de organizar la lógica en la realidad, sucede a través del lenguaje. Y estos filósofos o pensadores fueron los que comenzaron a cimentar esa filosofía analítica. Y se dieron cuenta que es el lenguaje el que permite que nosotros permeemos en nuestra mente lo que pasa fuera de nuestra mente. Si no existiera el lenguaje, no se podría tener conocimiento de la realidad, no podríamos procesarlo, no podríamos organizarla, porque es el lenguaje el que permite configurar esa exterioridad, esa manera de ver el mundo, que pareciera cualquier cosa, que pareciera ordinario del común, pero no es así. Estos, insisto, fueron los padres de esa filosofía analítica. Sin más, les agradezco su atención y su paciencia para este encuentro. Quedó mucho por decir, pero no quiero saturar esta presentación. Pero sí les recomiendo, cuando tengan tiempo, leer por su cuenta un poco más de la teoría del conocimiento. Y ojalá que pueda esa teoría del conocimiento aplicarse en su profesión, en su día a día en la universidad. Gracias.